Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600. La Moderna presenta. Ya estamos de regreso, queridos amigos, en Ver y Creer, hoy en este último programa del año 2019 y en las vísperas del próximo año y en las vísperas del día 1 de enero, día en que la liturgia ha colocado la celebración, la solemnidad de María, Madre de Dios. Y tengo el agrado de estar conversando con Monseñor Ignacio Samaán. Él es arzobispo ortodoxo de la Iglesia antioqueña. Le he de decir que fue en Antioquía donde se celebró la primera misa del mundo. San Pedro, cuando salió de Jerusalén, fue a Antioquía y allí, en una cueva grande, allí celebró la primera misa. Y allí nació la primera iglesia, la iglesia antioquena o la iglesia de Antioquía, fundada personalmente por San Pedro. Y Monseñor Ignacio Samaán es arzobispo de esta iglesia para México. Continuamos. México y Venezuela. Centroamérica y el Caribe. Ajá. Abarca gran territorio, ¿cómo se llama? ¿Eparquía? Sí, arquidiócesis. La arquidiócesis. La arquidiócesis. México. Venezuela, Centroamérica y el Caribe. Centroamérica y la sede Caribe. aquí en México. Ajá. Aquí en México, Sayedna, ¿cuántas iglesias tienen ustedes? Aquí tenemos dos iglesias, una en la Ciudad de México, otra en el Estado de México, dos catedrales. Tenemos un monasterio en el pueblo de Jilotepec, que está en el Estado de México también. Tenemos una iglesia en Mérida, Yucatán, y tenemos un orfanato con una capilla, una iglesia en Tijuana, en el norte. Ah, la catedral primera está en la calle Tuxpan 30, que está en Colonia Roma. Sí, Colonia Roma, por el Sur. Hospital Dalinde. Frente al Hospital Dalinde, exactamente. Y la otra, la nueva catedral. La nueva, que es la Catedral de San Pedro y San Pablo, que está en Bosque Real, Huixquilucan. Antes de continuar con este tema, ortodoxos y romanos compartimos prácticamente todo. La mayoría de las cosas sí son comunes. La mayoría de las cosas. Herencia común. No estamos de acuerdo en el filioque, ¿no? En el filioque, que fue la razón principal, dogmática de la separación, pues, Ajá. el cisma. ¿Qué es el filioque? Nuestros hermanos ortodoxos dicen que el Espíritu Santo procede del Padre. Los católicos romanos decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. A eso se le llama la cuestión del filioque, lo que provocó el cisma, la separación. Pero recordemos que fue el Papa Paulo VI quien se encontró con el arzobispo Atenágoras. El patriarca Atenágoras. En Tierra Santa hace un poco más de 50 años. Así es. Se levantaron las excomuniones, se abrazaron. Así y luego es. se ha repetido con Juan Pablo II, con Benedicto XVI, con Francisco, ese encuentro, ¿no? Claro que sí. Y todos queremos la plena unidad. Así es. Sí. Rezamos para llegar a la plena comunión. Rezamos para celebrar la Eucaristía juntos otra vez. Así es. Yo como católico puedo participar de los sacramentos con ustedes en alguna situación excepcional, pero no así ortodoxos con romanos, ¿verdad?
Es lo mismo. ¿Sí? Para nosotros, nosotros sentimos que una una presencia espiritual necesita asistencia. Entonces, siempre cuando uno va a participar, un ortodoxo va a participar en otro templo, hasta no nada más iglesia, siempre pregunta a su padre espiritual, ¿no? Ajá. Porque puede ser que está en un lugar donde no haya iglesia ortodoxa, tiene que practicar su fe. Y entonces, existe esta confesión mutua de los sacramentos entre las dos iglesias. Ahí está. Qué bonito, ¿no? Estaba yo en San Petersburgo una vez, me fui a misa a Santa Catalina, Ajá. que es iglesia católica romana. Y luego estaba en Moscú y allí no hay, y me fui a una iglesia ortodoxa. Así es. No entendí nada, pero participé de la Santa Misa. Pero sí se siente uno la presencia de Sí. Dios en todos modos. Claro. Sí, uno no entiende, pero los demás entienden. Tiene confianza en la oración de los demás, ¿no? Y recibí la Eucaristía, o sea, Claro, recibí la claro. comunión. Así es. Bueno, Sayedna, entonces, volvamos al tema. No se estaba buscando en el concilio de Éfeso ver si María es madre de Dios o no. Más bien se estaba buscando digamos, la divinidad y la humanidad en Jesús, ¿sí? Como usted nos decía, había una herejía que afirmaba que Jesús recibió la divinidad en su bautismo. Así Entonces, discutiendo sobre esto, se llegó al dogma es. De la Theotokos. de la Theotokos. Así es. Pues aquí hay dos puntos. Primero, el dogma de la Theotokos es cristología. Es dogma que tiene que ver con Cristo, Ajá. ¿no? Como dijo usted, porque ellos, defendía la divinidad de Cristo desde el momento de la concepción, ¿no? Él es Dios. Y el segundo punto, porque muchas veces nos imaginamos los sínodos que son de una reunión de gente que se siente a filosofar, a inventar, ¿no? Ujú. Hay una imagen que, en cierto modo se trata de dar a las... En realidad no fue así. Los obispos que llegaban a los concilios eran eran confesores. ¿En qué sentido? Que en el primer concilio ecuménico, por ejemplo, llegaba uno sin ojo, otro sin mano, era gente que sufría la persecución. Ah. Y lo que expresaban en el Santo Concilio era algo, era algo que tenían, no inventaron algo nuevo. Desde siempre en el cristianismo, desde el momento que en el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en Pentecostés, desde allá para adelante el dogma es uno. Y el dogma dice que Cristo es Hijo de Dios desde el momento que nació del vientre de la Virgen. Por eso el término Theotokos no ofrece algo nuevo, no ofrece algo desconocido en la Iglesia, sino confirma los fieles en la fe auténtica de la Iglesia. María es Madre de Dios, entonces. Lo hemos dicho y lo decimos y lo volveremos a decir. Y a mí la vida me puede ir en ello, ¿eh? Pero hay otros dogmas de fe que conciernen a la Virgen María. ¿Cuáles son? Mire. Los dogmas de fe correspondientes a la Virgen María son 4: maternidad divina, inmaculada concepción, virginidad perpetua y asunción a los cielos. El dogma de la maternidad divina se refiere a que la Virgen María es verdadera Madre de Dios. Este dogma fue solemnemente definido por el Concilio de Éfeso en el año 431, bajo el pontificado de San Clementino, y confirmado por otros concilios universales, el de Calcedonia y los de Constantinopla. El dogma de la Inmaculada Concepción establece que María fue concebida sin mancha de pecado original. Este dogma fue proclamado por Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en la bula Ineffabilis Deus. El dogma de la perpetua virginidad se refiere a que María fue virgen antes, durante y perpetuamente después del parto. La Sagrada Escritura es abundante en referencias a que ella es la virgen que concebirá y dará a luz un hijo. El dogma de la Asunción se refiere a que la Virgen María, luego de su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Este dogma fue proclamado por Pío XII el 1 de noviembre de 1950 en la Constitución Munificentissimus Deus. La Virgen María no debe ser objeto de culto de adoración o latría, pues la adoración solo corresponde a Dios, aunque sí se le honra de una manera especial llamada hiperdulía o veneración mayor, a la que se da a los santos del cielo
quienes son objeto de culto de dulía o veneración. La Reina del Cielo también es nombrada con los títulos de Madre de la Iglesia y Madre de los Hombres. Hablemos entonces, Ayedna, de la virginidad perpetua, siempre virgen, antes, durante y después del parto. Y esta es una virginidad espiritual o física, o ambas. Pues este es el segundo dogma que nosotros en la Iglesia Ortodoxa consideramos como dogma, definido en los concilios ecuménicos, que ella es siempre virgen, corporal y físicamente y espiritualmente. Ajá. Vamos, totalmente ella es virgen. Ella, eso también es bíblico, no contradice lo que está en la famosa asta que se menciona en el nacimiento, porque cuando dice de José que no la conoció hasta que dio a luz. Algunos hermanos interpretan eso, que eso quiere decir que él después la conoció. Vamos, esto no era ni pensado en el tiempo de escribir la Biblia. La palabra hasta no indica lo que pasa después. Indica que hasta este momento no la había conocido. Entonces está enfatizando esto, el Evangelio según San Mateo, está enfatizando su nacimiento virginal. El nacimiento virginal está enfatizando que cuando nació el bebé, cuando nació el niño, José no la había conocido. No está hablando de lo que pasaría o no pasaría después. La Virgen Madre de Dios que tuvo a Dios en su seno, ni es lógico que la que dio su vida a crear a un niño, quien es Dios, no es ni lógico ni humano pensarlo, que pudiera pensar en tener otro hijo. Ajá. Ella es siempre virgen, y la palabra virgen, Betul en hebreo, la palabra es Betul, que quiere decir Bet-El, la casa de Dios. Ella la que aceptó ser la casa de Dios, su vientre ha sido lugar de la presencia de Dios. No es lógico ni aceptar que esta Betul, esta virgen, aceptara tener otro niño y atender otro niño en su vida. Es maravilloso cómo Sayedna puede explicar tanto misterio y tanta sabiduría en tan sencillas palabras, y dígame si no, irrefutables. ¿Y qué decir cuando el Evangelio nos habla de los hermanos de Jesús? Afuera está tu madre y te busca, y están tus hermanos y tus hermanas. Y algunos cristianos también en Cisma dicen, si son sus hermanos, son los otros hijos de María. Pues esto está muy claro, vamos. En todo el Antiguo Testamento, muchas veces se habla de hermanos refiriéndose a los familiares. En el tiempo de Lut, no me acuerdo el texto exacto, pero se habla de 40 hermanos de Lut. Uh-huh. Y se le dice a Lut, Abraham era el tío de Lut. Y cuando le hablan de Abraham en el Antiguo Testamento, le dicen su hermano Abraham, aunque fue su tío, uh-huh, pero le decía hermano. Para acercarlo le voy a dar un dato del idioma árabe. Sí. El idioma árabe, que es primo del hebreo, el idioma que es el arameo también, nosotros no tenemos una palabra para explicar el primo. En español hay una palabra que es el primo para decir este es el hijo de mi tía, ¿no? Uh-huh. En árabe no existe esta palabra. Para llamar uno a un primo, dice el hijo de mi tía o el hijo de mi tío. No existe la palabra. ¿Por qué? Porque antiguamente todos estos se llamaban hermanos. Uno llamaba naturalmente a los del mismo tribu, a los de la misma familia, hermanos. Así que con este término, el Evangelio le llama a los hermanos, a Jacobo y eran cuatro como hermanos que eran primos. Hay dos teorías, el Evangelio no lo menciona, pero hay dos teorías, una que sean hijos de José de un matrimonio Uh-huh. anterior, Uh-huh. porque José era mayor cuando se comprometió con la Virgen, Y viudo. y viudo, y la otra es que sean hijos de una prima de la Virgen, ¿sí? Pero desde luego no eran sus hermanos, porque si tenía hermanos, en la cruz no hubiera la Virgen, no hubiera Jesús entregado su madre a Juan,
Si hubiera, porque dice el Evangelio, le dijo Jesús a su madre, él es su hijo, y le dijo a Juan, ella es tu madre. Y dice el Evangelio una frase muy importante, desde aquel momento él la acogió en su casa, refiriéndose a Juan. Entonces ella vivió con Juan. Si tuviera otros hijos, ¿por qué iba a vivir con un Claro. extraño? ¿Y por qué habría de irse a vivir después a Éfeso con un extraño, Así con Juan? es. Si hubiera tenido hermanos, pues hubiera quedado hijos, hubiera quedado con sus hijos. Sí. ¿No? Muchas gracias, Ayetna. Mil gracias. Ahí está, no existe la palabra primo y entonces se le llama hermano a cualquier familiar. Vamos a hacer otra pausa. Regresamos para conocer más de este dogma, de esta solemnidad. María es Madre de Dios y, digamos una cosa para orgullo de todos nosotros. Mire, concéntrese. La Madre de Dios. Ay, se lo voy a decir en primera persona. Nomás para que vea usted quién soy yo. Ahí le voy. La Madre de Dios es madre mía también. ¿Qué le pareció? Ahora va para todos. La Madre de Dios es madre nuestra. Voy a hacer una pausa. Regreso con más de María, Madre de Dios. Las reliquias de la Pasión nos llevan a contemplar el cuerpo de Cristo en cada una de las partes que fueron tocadas, ya con amor, ya con violencia por cada una de estas reliquias. El Santo Cáliz, la cruz, los clavos, la corona de espinas, el rostro, la sangre, el sudario, el sepulcro de Cristo y muchas otras piezas más que nos acercan al infinito amor de Dios por nosotros. Espero que mi más reciente libro, Las Reliquias de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, le ayude a usted a encontrarse cercanamente con la obra salvífica, concretada por Dios, por medio de su Verbo eterno, encarnado en Jesucristo.